Muy buenos días en México. Es un gusto para mí poder eh, conectarme desde Argentina. Eh, Soy un orgulloso integrante de la comunidad de UTEL. He sido alumno de una licenciatura, hice una maestría y estoy muy feliz con UTEL. Y bueno, y ahora estoy trabajando desde mi casa y compartiendo con ustedes algo, eh, espero que útil para este tiempo en el que estamos viviendo, difícil a nivel mundial, a nivel global, donde tenemos que refugiarnos en nuestras casas y salir lo menos posible. Eh, bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a compartir. Estamos en este espacio de eh, Utel Talks y voy a compartir con ustedes algunos consejos para la conservación adecuada de alimentos en, en este tiempo de, como llamamos aquí en Argentina, de cuarentena. Creo que allá en México le están llamando contingencia. De paso les comento que aquí el gobierno tomó medidas muy extremas con respecto al aislamiento social, como le llaman, y parece ser que está dando resultado. Y bueno, es un tiempo especial para todas nuestras actividades. Ha modificado mucho nuestras rutinas. También, eh, como consecuencia, el tratamiento de los alimentos en algunos aspectos. Vamos eh, a comenzar con algunas consideraciones generales al respecto. Hay algunas recomendaciones que voy a dar acerca de la conservación de alimentos que no tienen que ver tanto con el coronavirus, que son consideraciones o recomendaciones en general para la conservación de alimentos. De hecho, en los archivos de Hotel Talks hay otra charla donde hablamos más en general de la conservación de alimentos. Si quieren buscarla, la pueden buscar y retomar algunos consejos de ahí. Lo que vamos a ver ahora es algunos consejos en general y otros consejos, digamos, contextualizados con lo que estamos viviendo. Eh, Como consideración general, este virus tiene un origen incierto. En realidad, ya está siendo estudiado, ya está siendo muy, digamos, ha sido aislado y está siendo estudiado, están tratando de elaborar una vacuna y demás, pero el origen es un poco incierto. También es un poco incierto el contagio. Se sabe a ciencia cierta que el contagio es por vías respiratorias, no por la boca. Entonces, no hay nada todavía que nos indique que el contagio de coronavirus puede ser por ingerir algún alimento de forma directa, pero sí puede llegar a ser, digamos, un factor de contagio y ahora lo vamos a ver por qué. Pero no por ingerir un alimento, sino porque al estar cerca quizás de nuestras vías respiratorias, podamos aspirar el virus, ¿sí? No necesariamente por comerlo o por ingerirlo. Entonces, en ese aspecto, digamos, teniendo en cuenta ese aspecto, eh, el riesgo consiste en que si alguien contagiado manipuló un alimento antes, o mejor dicho, después de cocinarlo, o un alimento crudo que venga contaminado, tú estás cerca de tus vías respiratorias y tú aspiras, allí radica, digamos, el riesgo de contagiarte con este coronavirus usando como vía un alimento, no porque te lo comes, ¿sí? ¿Se entiende? Todavía no hay nada que lo pruebe. Eh, Aparentemente no se contagia vía alimentación. Eh, el riesgo también reside
en la superficie y en los envases de los alimentos, es decir, en todo lo que está por fuera, en todo lo que está por fuera de un alimento que ha sido manipulado por quien produjo el alimento, por quien lo envasó, por quien lo sacó de los anaqueles, acá le llamamos góndolas, y lo introdujo en los refris, y bueno, en fin, todo aquel que manipuló alimentos, en realidad puede llegar a contaminarlo con el virus y principalmente en la parte superficial, ¿no? En los envases y en la parte superficial de los alimentos. No obstante, hay que aclarar, hay que decir que el riesgo de contaminación o de contagio a través de los alimentos es mínimo, ¿sí? Es mínimo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ya acabamos de mencionar. Pero el riesgo de contagio de coronavirus a través de los alimentos es mínimo. Dicho esto, vamos a ver 5 principios clave en todo momento, no solo ahora en coronavirus, pero son principios clave para la conservación de alimentos y para la buena manipulación de estos alimentos. En cualquier circunstancia que también deben, por supuesto, observarse ahora y quizás con más intensidad. El primer principio es usar agua limpia y segura. ¿Qué quiere decir esto? Que sea potable y que esté desinfectada, ¿sí? Antes se decía que el agua potable era el agua que era incolora, inodora e insípida, es decir, que no olía, no sabía y no tenía color. Bueno, hoy los criterios de calidad de agua han cambiado mucho porque hay agua que no huele, agua que no tiene color y agua que no sabe, pero igual está contaminada. Entonces, el primer principio es usar agua limpia y segura, potable y desinfectada. El agua que compras en las purificadoras, la gran mayoría, tiene cumple con estas condiciones. Mientras más establecida esté o mientras más formal sea la potabilizadora de agua, mejor. O, digamos, mientras más sellado esté el envase de agua, mientras más, mientras tú puedas ver que el proceso es completo, mucho mejor. Es decir, el agua tiene que estar potable y desinfectada. Compra agua envasada. Te recomiendo que uses agua envasada inclusive para cocinar los alimentos en este tiempo. El segundo principio fundamental es mantener la limpieza. Tienes que tener una limpieza constante y no solo lavar, sino desinfectar, ¿sí? Ahora vamos a hablar en un ratito acerca de una manera simple de desinfectar lo que usas para manipular alimentos, tanto superficies como utensilios. Pero ese es el segundo principio, mantener la limpieza. Una limpieza constante, no esperar a terminar de cocinar y procesar todos los alimentos para limpiar, sino que en la medida que vas procesando, vas limpiando y vas desinfectando. Separar alimentos es el tercer principio. No mezclar alimentos crudos con cocidos. ¿Por qué? Porque ahí se produce lo que se llama una contaminación cruzada. Esto no tiene, otra vez te repito, no tiene tanto que ver con el coronavirus en particular, sino es más bien en general para la conservación y la buena manipulación de alimentos. El cuarto principio es tener una cocción completa, ¿sí? Ahí hay dos variables que tienes que cuidar, la temperatura y el tiempo. Por lo que tengo entendido, yo no soy ni médico ni microbiólogo, pero por lo que tengo entendido, el coronavirus muere a los 63 grados, ¿sí? Y con 4 minutos de cocción está seguro que el coronavirus no va a proliferar. Inclusive muchos de los microorganismos que contaminan los alimentos mueren a esa temperatura y con ese tiempo de cocción. Pero la cocción tiene que ser completa, ¿sí? Mientras más completa sea, mientras más tiempo esté y mientras más temperatura tenga, mejor, porque
estamos disminuyendo los riesgos de contaminación del alimento. Y por último, una conservación segura, es decir, de acuerdo al alimento que tengas, conservarlo de manera segura es muy importante, es decir, refrigerarlo o congelarlo según sea la situación. Muy bien, después de esos consejos clave o de digamos, esas pautas clave que para, en todo momento para la conservación de alimentos, quiero darte algunas recomendaciones, ahora sí ya, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos del coronavirus. Para la compra, recomendaciones para la compra. Evita salir muchas veces de compra. Yo sé que estamos acostumbrados a hacer compras semanales, generalmente en México, o inclusive diarias, y eso está muy bien cuando estamos en condiciones normales, pero hoy la recomendación, digamos, a nivel mundial es salir poco de casa, salir, eh, salir poco y nada, mientras menos pueda salir, mejor. Entonces, el primer consejo es evita salir muchas veces de compra. Segundo consejo, elige mercancía con fecha de caducidad clara y suficiente. ¿Qué quiere decir? Eh, Casi todos los alimentos envasados y sobre todo en los supermercados tienen fecha de caducidad. Fíjate que esta la tenga clara, ¿sí? Que se vea claramente y que sea suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si vas a ir 2 veces al mes, que te alcance ese límite de tiempo, la caducidad, para poder usar el alimento. Y una vez, bueno, ya vamos a hablar de la conservación, pero una vez guardado en tu refri el alimento, contrólale la fecha de caducidad. Las fechas de caducidad están por algo, no son caprichosas ni son hacia el azar, tienen un sentido, ¿no? A partir de la fecha de caducidad, el fabricante del alimento no te asegura que sea un alimento seguro, valga la redundancia. No te asegura el fabricante, cualquier fabricante de alimento, que después de la fecha de caducidad ese alimento no te puede hacer daño. Entonces, eh, tienen un sentido. Fíjate cuando vas a comprar que esté clara y que sea suficiente, que te alcance el tiempo hasta que vuelvas. Cuando vayas a comprar en este tiempo, utiliza guantes y cubrebocas. Todavía está discutido el asunto del cubrebocas, porque digamos, hay dos posturas, unos que dicen que acelera el contagio y otros que dicen que lo detiene. Bueno, por las dudas, yo te recomiendo que sí lo uses, porque generalmente lo que dicen es que el cubreboca lo debería usar quien está contaminado ya con el coronavirus, pero no está de más usarlo. Por lo menos guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el guante evita que si el alimento que vas a manipular está contaminado, la contaminación llegue a tu mano, que después te toques la cara, que pase cerca de tu vía respiratoria y el virus pueda entrar en tu cuerpo. En el supermercado y en el traslado, evita el acercamiento a otras personas, ¿no? El aglomeramiento. Yo sé que en México es muy difícil, sobre todo en la Ciudad de México, es muy difícil estar lejos de las personas, pero mientras más lejos estemos, mejor. Aquí en Argentina se da un fenómeno que no sé si ahora en México se está viviendo, pero tú ves las filas, las colas para cualquier cosa, para entrar a los negocios o para los bancos, que la gente se ubica más o menos a 2 metros de cada persona, que dicen que es más o menos una distancia segura para no contaminarse. Eh, Así que evita el acercamiento a otras personas, evita los amontonamientos de gente para que no, para que puedas disminuir los riesgos de contagio. Toca lo menos posible los alimentos. Toca lo menos posible los alimentos. Mientras menos manipulados estén, mientras menos los manipules, menos riesgo de contaminación tendrás. Elige alimentos bien envasados, preferentemente envasados al vacío o que estén bien sellados. Los que están envasados y los que están envueltos
sobre todo esos que fueron alimentos manipulados, por ejemplo, trozos de carne o algún otro alimento que manipulan en los súper y los envasan ellos mismos, fíjate que esté bien sellado, ¿sí? Otra cosa, elige alimentos frescos, libres de agua, sangre y otros contaminantes. Por ejemplo, ves que hay veces que hay charolitas de la carne en donde hay un poco de sangre libre o agua libre por ser congelado y descongelado. Entonces, evita ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque el agua, la sangre, son como caldo de cultivo para la proliferación de microorganismos que pueden contaminar ese alimento y, y luego hacerte daño. Muy bien. Para el traslado, una vez que compraste, ahora te doy algunas recomendaciones para el traslado. Bienvenidos a todos, veo que están dejando algunos mensajes, al final vamos a responder algunas preguntas que están compartiendo con nosotros, en lo posible las vamos a responder. Bueno, ya hicimos las compras, ahora vamos a trasladar los alimentos a casa. No interrumpas la cadena de frío. Cuando son alimentos refrigerados, tienes aproximadamente 2 horas desde que salió el alimento del refri hasta que lo llevas a tu refri, a tu casa, ¿sí? Tienes aproximadamente 2 horas. O sea, no lo interrumpas, no te detengas, no te distraigas. Cuando vas a hacer las compras, compra al final lo que son alimentos refrigerados. Eso a veces no lo tenemos en cuenta. Vamos primero, bueno, o no tenemos un orden para hacerlo, pero es preferible comprar todo lo que no es refrigerado, que son alimentos no perecederos, lo que está envasado, pan, cereales, etcétera, todos los artículos de limpieza, todo lo que no lleve refrigeración, cómpralo primero, deja al final los que llevan refrigeración, los alimentos refrigerados, y de ahí hasta que llegas a tu casa y lo pones en tu refri, tienes aproximadamente 2 horas para que no interrumpa la cadena de frío. Si interrumpes la cadena de frío, ya tienes un alimento con riesgo de estar contaminado. Ve y vuelve solo a hacer compras. Esto tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ve y vuelve solo, otra vez. Acá, de hecho, te cuento que acá no te dejan andar de a dos en la calle, a menos que sea un anciano que lo estás acompañando, pero los ancianos casi no están saliendo. Pero no te dejan andar de a dos. Si tú andas de a dos, te detienen y hacen volver uno a casa. Entonces, la recomendación es, en la medida de lo posible, ve solo a hacer compras. ¿Por qué? Porque evitas otra vez que haya mucha gente junta. Por lo menos aportas en ese sentido. Entonces, ve y vuelve solo a hacer compras. Cuando regreses, lava tus manos. Aún si usaste guantes, deséchalos y lava bien tus manos. Ahí en el otro video dimos algunas recomendaciones de cómo lavar las manos, pero bueno, es un lavado durante aproximadamente 40 segundos, donde te lavas bien entre los dedos, te lavas bien el torso de la mano, la palma, te refriegas bien todo, inclusive si es posible hasta el antebrazo, bien con jabón. El jabón es muy importante, inclusive a la altura, digamos, del alcohol en gel. Entonces, primero es importante que te higienices bien las manos al entrar a tu casa, ¿sí? O sea, deja todo, ve al baño o a un lugar donde tengas para lavarte con jabón común o con jabón sote, ¿se llamaba? Sí, creo que sote, que es el de ropa, que es muy bueno para estos casos. Refrígate bien las manos, si tienes alhajas, sácalas y lávate bien las manos, porque las manos es uno de los, digamos, agentes o uno de los miembros con los que más nos estamos contaminando o se está contaminando el coronavirus. No solo, no porque entre por la piel, sino porque nos tocamos la cara y bien, entonces eh, podemos llegar a aspirar el virus. Así que lava bien tus manos al llegar con los alimentos. No apoyes los alimentos en el suelo. El suelo es uno de los lugares con
más riesgo de contaminación de alimentos. Tienen un dicho muy gracioso en México que lo aprendí porque les cuento que viví 14 años en México, amo México, pero bueno, más allá de eso, tienen un dicho que dice que cuando se cae un alimento, lo chupa el diablo o algo así. Bueno, es casi cierto, o sea, cuando se cae un alimento no se puede comer más, y lo mismo te recomiendo aún con los alimentos que traes de las compras, aunque estén en bolsas, en cajas, aunque estén envasados los alimentos, evita apoyarlos en el piso. No solo ahora con el coronavirus, con este tiempo, sino siempre, ¿no? No pongas los alimentos en el piso. No mezcles otra vez en el traslado alimentos crudos con cocidos, ¿sí? Por lo que ya dijimos. Ahí se produce hay un riesgo que se llama de contaminación cruzada. ¿Por qué? Los alimentos crudos todavía tienen una carga microbiana, una carga de microorganismos o una presencia de microorganismos determinada que los alimentos cocidos ya no lo tienen. Entonces, si tú mezclas uno con otro, el alimento crudo puede llegar a contaminar el cocido y tú te comes el cocido creyendo que está cocido y que no tiene problemas, pero si se contaminó con los microorganismos del crudo, te puede llegar a hacer daño. Entonces, la recomendación es no mezclar alimentos crudos con cocidos. Ya vamos a ver también en la manipulación de alimentos que tampoco se deben utilizar los mismos utensilios para manipular o para procesar alimentos crudos que de cocidos. ¿Tá? No mezcles alimentos con artículos de limpieza, es decir, a veces traemos todo, ¿no? Carne, pan, todo, y viene el cloro, viene otros artículos de limpieza, desinfectantes y demás que pueden llegar, que no siempre los envases están bien sellados, entonces pueden llegar a contaminar, a producir una contaminación que se llama física o química, ¿no? Y también te hace daño, no porque se contamine con algún microorganismo, sino que se contaminó con algún producto químico que es nocivo para la salud. Muy bien, entonces ya fuimos de compra, ya volvimos, ya tenemos los alimentos en casa, ya nos lavamos las manos. Hay alimentos que los vas a refrigerar, que los vas a almacenar, que ya lo vamos a ver después. Y hay otros alimentos que los vas a procesar. Bueno, algunas recomendaciones para el procesado. Trata de retirar todas las superficies externas de los alimentos, sobre todo de las verduras, ¿no? Verduras de hoja, ¿sí? Ya ven que hay plantas de lechuga, trata de sacarle todas las plantas de lechuga que están en la superficie. Otra opción es lavar y desinfectar verduras para consumo en crudo. Cuando vas a comer verduras en crudo, no solo es necesario lavarla, sino desinfectarla. Ahorita vemos en un ratito eh, una solución rápida para desinfectar alimentos, pero también vienen algunos productos en el mismo supermercado que son soluciones que desinfectan muy bien los alimentos y vienen las instrucciones ahí para desinfectarlos. Entonces, cuando comas verduras crudas, que son muy sanas, por cierto, eh, desinféctalas, no solo las laves bien lavadas, sino que también desinféctalas, ¿sí? Ahí dicen las instrucciones, pero te digo, en la proporción adecuada, dependiendo qué solución sea, más o menos unos 10 minutos sumergidos en esa solución desinfectante, cualquier alimento que vayas a consumir crudo. Desinfecta los envases en donde vas a poner alimentos, es decir, cacerolas, ollas, cualquier envase, platos, desinféctalos. No solo los laves, desinféctalos. Ya vamos a ver con qué se pueden desinfectar. Utiliza utensilios diferentes para crudos y para cocido y también recipientes. No mezcles nada de lo que usas con alimentos crudos para los alimentos cocidos. Bueno, ya habíamos hablado de la cocción, una cocción de 63 grados durante 4 minutos por lo menos. Eso inactiva al coronavirus y también muchos otros microorganismos. Pero por lo menos 63 grados y
durante 4 minutos. El agua hierve, que generalmente las cocciones las hacemos con agua hirviendo. En México hierve casi a los 100 grados, no hierve a 100 grados por la altura, pero es casi 100 grados, debe ser 96, una cosa así. Así que no hay ningún problema si lo hacemos con agua hirviendo. Y si lo hacemos fritos, aunque no sea sano, el aceite todavía tiene más temperatura. Así que por la temperatura no hay problema. Lo que sí tenemos que cuidar que por lo menos sean 4 minutos de permanencia de ese alimento en el agua a esa temperatura. Y durante el procesado de alimentos, lávate y desinfecta tus manos constantemente. No esperes a terminar todo, sino se aconseja que más o menos cada 20 minutos tienes que lavarte las manos. Cada 20 minutos, agarra, interrumpe, ten ahí cerca de donde estás procesando los alimentos, agua, jabón y alcohol en gel. ¿Sí? Porque es muy importante ese detalle a la hora de procesar los alimentos. Bueno, una solución desinfectante que hay una pregunta ya preguntando con qué se puede desinfectar los alimentos. Una solución desinfectante que la tenemos a mano y que es simple de preparar es agua con cloro. En Argentina le llamamos lavandina, agua con cloro. La proporción para que no contamine los alimentos es como máximo 2 cucharadas o 2 cucharadas medianas. Acá le llamamos soperas, que no es la chiquita chiquita, sino la más grande, en 1 litro de agua. 2 cucharadas soperas de cloro en 1 litro de agua. Con esa solución tú te aseguras que interrumpes la proliferación de microorganismos y no contamina tu alimento. Entonces, también cuando quieras desinfectar y si no tienes esas soluciones que venden, con cloro lo puedes hacer, no hay ningún problema, es muy efectivo en esta solución. No le pongas más porque otra vez puede llegar a producirte algún daño por la contaminación química. Pero una vez que hayas desinfectado los alimentos, con esta solución y con 10 minutos puedes enjuagarlo otra vez usando agua apta, ¿no? Agua potable y sin contaminación, agua que sea apta para los alimentos. Entonces, otra vez, son 2 cucharadas medianas en 1 litro de agua, con eso te sirve para desinfectar los alimentos, inclusive también para desinfectar los utensilios con los que estás trabajando. Te recomiendo que no solo laves los utensilios, sino que también los desinfectes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algunas recomendaciones para lavar justamente o tratar las superficies donde trabajamos y los utensilios. Hay que lavarlos y desinfectarlos bien. No solamente lavarlo. ¿Por qué? Si los lavamos nada más, pueden llegar a quedar microorganismos que con detergente o con jabón no es suficiente. Entonces es muy útil después de lavarlos sumergirlos o enjuagarlos con una solución así como la que mencionamos recién, que los desinfecte, ¿sí? Eh, Utilizar paños desechables, yo sé que estamos en contra del uso de desechables por el tema de la contaminación y es muy válido, pero en este tiempo estamos en un tiempo difícil que con moderación podemos usar paños desechables o lavar inmediatamente lo que usemos, repasadores o trapos o jergas que usemos para limpiar la superficie donde estamos trabajando, lavarlos inmediatamente con agua caliente, ¿sí? Y desinfectarlos también. Hay que lavar con agua caliente, otra vez, porque el agua caliente ayuda a, eh, a reducir el riesgo de proliferación de microorganismos. Así que hay que utilizar agua caliente.
en el lavado. Enjuagar con desinfectante en agua tibia. Cuando vayas a desinfectar, no uses agua caliente porque el agua caliente inactiva el cloro. Entonces, no te va a servir como desinfectante. Vas a enjuagar bien tus utensilios, pero el agua caliente inactiva al cloro y ya no cumple la función de desinfectante. Entonces, tibia o fría, ¿sí? Al tiempo. Agua al tiempo con agua tibia, con cloro, como lo mencionamos recién en la proporción que lo mencionamos recién. No mezclar desinfectante entre sí, es decir, dos desinfectantes. A veces uno cree que va a sumar los efectos y a veces ocurre lo contrario, se inactivan entre sí. Y no mezclarlos con jabón, porque puede también quitarse mutuamente el efecto, ¿sí? O sea, son dos procesos distintos. Desinfectamos, primero lavamos y después desinfectamos. Hay algunos jabones que ya vienen previamente mezclados con desinfectante, que son, bueno, esos están preparados así, eso sí sirve, ¿sí? Pero si lo queremos hacer nosotros, no mezclemos el lavado con el desinfectado o la desinfección, porque generalmente si mezclamos las dos cosas, jabón con desinfectante, suele inactivarse. Entonces ya no cumpliría la función eh, que necesitamos para hacer seguro nuestros alimentos. Entonces, como verán, en todo momento es muy importante y sobre todo ahora en esta época que estamos viviendo, muy importante los procesos de lavado. Lavado tanto de manos como de utensilios, como de superficies con las que estamos manipulando alimentos. Eso fue siempre importante, pero bueno, ahora está cobrando relevancia por toda esta cuestión que nos estamos cuidando de contagiarnos del coronavirus. Muy bien, entonces ya procesamos algunos alimentos, ya lavamos algunos utensilios. Ahora vamos a hablar del almacenamiento, algunas recomendaciones para almacenar bien nuestros alimentos para que no se contaminen ni tampoco se desnaturalicen, que puedan conservar sus propiedades. Hay una duda que siempre surge con respecto a cuánta propiedad pierde un alimento al ser congelado. Bueno, pierden algunas propiedades, es cierto, depende qué alimento, depende, digamos, en qué medida pierden, depende del tipo de alimento que sea, pero siempre es mucho mejor congelarlos que correr el riesgo de que ese alimento se contamine. Entonces, depende del tipo de alimento, también es la cantidad de tiempo que dura así al natural, es decir, sin congelar, sin refrigerar, refrigerado o congelado. Pero en general, y como les estoy recomendando salir a comprar poco, yo les diría, si pudieran, una vez al mes y comprar para todo el mes, o por lo menos una vez a la quincena. Eh, pero entonces les recomiendo congelar, congelar y refrigerar. Más o menos, así, más o menos, a grandes rasgos, un alimento en el refri crudo dura pocos días, dura 3 o 4 días dependiendo del alimento que sea. Y dependiendo también de el origen y de la carga microbiológica que trajo. Es decir, si ya venía contaminado, por más que lo congeles, que lo refrigeres y que le hagas lo que le hagas, ya inclusive ni cociéndolo, ni cocinándolo, algunos microorganismos los puedes eliminar. Pero más o menos dura en la parte, digamos, del refri, dura 3 o 4 días, por ejemplo las carnes, hay algunos que son más sensibles y demás. Después creo que no sé si podremos compartir una imagen que tenemos con algunas recomendaciones de ese tipo, pero la recomendación es almacenar en el refri, en la parte del refri, lo que vas a usar en los próximos días y congelar el resto.
La parte de arriba del refri, los refris que vienen separados del congelador, tiene una temperatura de menos 18 grados centígrados. Allí dura muchísimo. Las carnes duran de 6 meses a un año si las congelas ahí en esa parte. Entonces no tienes problema. Pero te recomiendo que los congeles y etiquetes la congelación. Es decir, etiquetes primero, que los selles bien, que no los congeles así sin ningún envoltorio ni nada. Séllalos bien, para eso hay un papel film muy útil, o bolsas, ¿no? Bolsas de una marca que muchos conocemos o del estilo, que son selladas, entonces son muy útiles para congelar. Y etiqueta el alimento, es decir, el día que lo congelaste y si tiene fecha de caducidad, si ya venía envasado con una fecha de caducidad, pónsela, ¿sí? Para que tú sepas qué alimento congelaste primero y qué alimento después, y que puedes ir usando según una regla que se usa en el proceso de alimento que se llama FIFO por sus siglas en inglés, que tienes que usar lo que primero entra a la bodega, es lo primero que usas, ¿no? Primero entra, first in, first out, es decir, lo que primero entra, primero sale. Entonces, si tú mezclas los alimentos y no sabes qué pusiste primero y qué pusiste después, puedes llegar a tener riesgo de que algún alimento se te olvide ahí en el refri y en el congelador y como crees que está congelado, lo comes un año o 2 años después y te contamina. Entonces, ponle la fecha en la que la congelaste, ponle fecha de caducidad si la tuviera, etiqueta bien lo mejor que puedas el alimento. Controla la fecha de caducidad cuando compres alimentos envasados. Es muy importante, otra vez, no no están ahí al azar esas fechas, están estudiadas, están calculadas científicamente y con un motivo muy claro, ¿no? Hasta esa fecha te asegura el fabricante de ese alimento que es inocuo. De ahí para adelante puede llegar a no serlo, ¿sí? Bueno, cuando vas a descongelar, por ejemplo, algo y y no lo vas a consumir todo, lo tienes que volver a congelar, se puede hacer. También nos preguntaron la otra vez si se podía hacer o no. Sí se puede hacer, pero la recomendación es que cambies de estado, ¿sí? Que cambies de estado, es decir, si lo descongelaste crudo, te sobró, congélalo cocido, ¿sí? Lo puedes volver a congelar sin ningún problema. Bueno, y controla antes de congelar o antes de almacenar en el refri, controla que no tenga el alimento agua libre o sangre, ¿sí? Que otra vez, como te comenté recién, tiene mucho riesgo de contaminar un alimento esos dos elementos, el agua y la sangre viva. Bueno, casi a punto de terminar. Voy a leer algunas preguntas por aquí en un ratito. Pero conclusión final, el, el coronavirus tiene, digamos, un riesgo bajo de contaminación, o sea, de que lo contraigamos a través de un alimento. Como te dije, no está comprobado, no hay nada, no hay ninguna evidencia que diga que lo podemos ingerir y así nos vamos a contagiar con coronavirus. Se contagia, sí se sabe muy bien que la vía principal de contagio, por lo menos eh, la que todos han sido contagiados, es por las vías respiratorias. Entonces, eh, pero igual existe riesgo de manipular alimentos contaminados con el virus, que tú los manipules, que te contagies las manos, que los lleves cerca de tus vías respiratorias y lo puedas incorporar a tu cuerpo. Entonces, lo, lo que más funciona en este caso es la prevención.
prevención, ¿no? Es lo más adecuado. Previene, no, haz de cuenta, trata los alimentos como si estuvieran contaminados para que no, para prevenir que este virus entre en tu casa o cualquier otro contaminante. Cuídate y cuidémonos. Estamos siendo llamados a cuidarnos mutuamente, ¿no? A hacer uso de la solidaridad del ser humano en este caso. Y acuérdate que cuando tú estás previniéndote de contagiarte, no solamente estás previniéndote tú, sino que estás cuidando a tu familia y estás cuidando a tu vecino y estás cuidando a todos los que te rodean. Entonces, con todas estas recomendaciones, eh, espero que te sean útiles y que puedas ponerlas en práctica para cuidarte tú y cuidar a los que te rodean y cuidarnos entre todos. Vamos a responder a algunas preguntas. Igual podemos, si no alcanzamos a responderlas a todas, las podemos responder después aquí mismo en esta página. Déjenme ver. Saludos desde Tijuana. Me encantó Tijuana, conocí, me gustó mucho. ¿Con qué recomienda desinfectar los alimentos, frutas, empaques, etcétera? Bueno, Miris, muchas gracias por la pregunta. Ya hablamos de eso. Hay una solución casera, rápida, que puedes usar, que es agua que no esté contaminada, agua limpia, agua potable, con 2 cucharadas de lavandina de cloro por litro. ¿Sí? Ese es rápido. Y también vienen otras soluciones que son ya de uso comercial, que las venden en los super y son muy buenas. Esas son también muy buenas. Pero el cloro con el agua así en las proporciones que te comento es muy efectivo y es rápido, simple, barato. Y lo puedes usar sin ningún problema. No, no es apto para la desinfección de alimentos, así que no tienes ningún problema al respecto. A ver, otra pregunta. He visto que la gente, Juan Pablo, bienvenido Juan Pablo. He visto que la gente está limpiando los envases con cloro una vez que se hace la compra. ¿Realmente sirve hacer esto? Sí, Juan Pablo. Sirve porque creas una barrera sanitaria entre el exterior y el interior de tu casa. Esa es la idea, ¿no? Hablamos recién que a lo mejor alguien infectado, que todavía ni en México y creo que no sé si en algún lugar del mundo están, digamos, checados todas las personas que están infectadas. Puede haber personas infectadas que no sabemos que están infectadas y que andan por ahí sin síntomas, pero están infectadas. Aún algunos con síntomas andan por ahí. Entonces, haz de cuenta que él manipula un alimento, tose encima del alimento, contamina aunque sea el envase, y puede ser un agente de contaminación y un vehículo, digamos, que ingrese el, el virus a tu casa. Otra vez, no entra por la boca, sino por las vías respiratorias, pero digo, no entra por la boca como alimento, sino si lo respiras, ¿no? Entonces, es una buena barrera sanitaria el hacer eso. Juan Pablo, un saludo. Conozco a Juan Pablo, un amigo. Leticia, bienvenida Leticia también, bienvenidos a todos. Dice, ¿la carne que congelamos también tiene fecha de caducidad? Bueno, depende de dónde la hayas comprado. Si la compras en la carnicería de tu colonia o en una carnicería regular, no viene desde ahí con la fecha de caducidad. Si la compras en el súper, viste esas carnes envasadas, ahí sí está estipulada la fecha de caducidad. Pero en el caso que no la tenga, estamos suponiendo que es carne que no está contaminada y que es fresca, que fue faenada un día antes o máximo 2 días antes, ¿no? Entonces, y que viene, digamos, que todo el circuito de distribución ha sido bien cuidado y demás, es decir, que no está contaminado, que es una carne segura,
la puedes congelar. Acuérdate de las recomendaciones, que esté libre de sangre, que esté libre de agua, porque eso reduce el riesgo de contaminación. Y sí, tiene fecha de caducidad. Depende qué tipo de carne sea. No sé si podremos después compartir una imagen eh, donde está estipulado según el tipo de carne que sea, pero pueden llegar a durar hasta un año dentro del refri, en el congelador, arriba, ¿no? En la parte separada del refri, que ahí tienes una temperatura de menos 18 grados, lo que significa que la mayoría de los microorganismos no crecen. Entonces, por lo menos no crecen, ¿sí? Ahora, si la contamina, si la congelas contaminada, es muy probable que cuando la descongeles siga contaminada. Entonces, por eso es muy útil, muy necesario tener en cuenta las recomendaciones previas a toda la manipulación de alimentos e inclusive a cuando eliges la mercadería, la mercancía. Vamos a ver otra pregunta. Es importante desinfectar el mandado cuando llegue a casa con agua y cloro, paquetes, cremas, eh, todo lo que entra a casa. Así es, Alberto, es así, es lo que estamos hablando, porque creas una barrera sanitaria. Bueno, aparte de los alimentos, también están recomendando crear otras barreras sanitarias, por ejemplo, poner un trapo, una jerga o un tapete en tu casa con lavandina y enjuagarlo periódicamente con lavandina, perdón, con cloro, con agua y cloro, y esas son lo que se llaman barreras sanitarias, ¿no? Que ayudan a que el virus no ingrese a tu casa. Eh, es muy recomendable hacer lo que está recomendando Alberto, desinfectar todo el mandado, todo, con un trapo húmedo, sí, un trapo húmedo con esta solución que les recomendé, que no va a contaminar ningún alimento, y hacerle un repasado a el mandado que traes. José Santander, muy buen tema. Muchas gracias, José. Estamos para servirte. Ileana Martínez, qué buen tema para estos días. Muchas gracias, Ileana. Creo que nos preguntas si igual si tienen alguna otra pregunta acá, encontré otra, perdón. Dice, mezclar cloro con algún limpiador fabuloso, Poet, etcétera, ¿también desactiva la función del cloro? Sí, con la mayoría. No sabría decirte en particular con esos, pero se recomienda no mezclarlos. Se recomienda no mezclarlos. Hay algunos que no, hay algunos que ya los han fabricado diferente, que ya no se desactivan entre sí, pero hay algunos que vienen, que son líquidos, dice, limpiadores y desinfectantes. Esos ya están estudiados, ya vienen mezclados en proporciones que ninguno de los dos, que son útiles, digamos, las dos funciones. Ahora, si tú los vas a yo te recomiendo no mezclarlos en tu casa, hacer una repasada para limpiar y otra para desinfectar. Areli Gallardo, ¿se puede mezclar el pinol con el cloro o también se desactiva? Bueno, es lo que le comenté a Ileana. En general se desactivan uno con otro, ¿sí? Pierden las propiedades desinfectantes y el otro, o por lo menos, ojo, no quiere decir que no sirva, que se acabe, que se desaparezcan, pero por lo menos disminuye. Entonces es recomendable usarlo por separado. De hecho, recuerden que con lo que sí se desactiva el cloro es con la temperatura. O sea, no usen cloro con agua caliente porque no tiene poder desinfectante. ¿Sí? A ver más. ¿Qué tan cierto es que el pollo no se debe congelar porque no se sabe si venía ya congelado? Bueno, es una buena pregunta. Hay toda una técnica de congelado y descongelado, que es un proceso que se usa en la industria alimentaria. El pollo congelado se puede volver a congelar. Si tú sabes que es un pollo que estaba congelado, lo puedes volver a congelar, pero cocido, y te dura muchísimo, no hay ningún problema. Ahora, si tienes un pollo fresco, que la mayoría de los pollos, por lo que tengo entendido,
del pollo se vende fresco, no congelado, ¿sí? Si viene fresco, tú puedes llegar y congelarlo. Con el pollo también hay que tener un cuidado en particular. Fíjense que esté limpia la carne, limpio el pollo, porque es muy propenso a guardar o a, digamos, a tener microorganismos en la superficie de su piel. Entonces, también con las mismas recomendaciones, que no tenga sangre libre ni agua libre, que eso no, eso digamos favorece a los microorganismos. Varias preguntas, voy a responder una más y después, por favor, fíjense aquí, porque no sé cuánto tiempo llevamos ya, 55 minutos. Responde una más y las otras las vamos a responder aquí en esta página. ¿Cuánto tiempo puedo dejar alimentos en el congelador sin que pierdan sus propiedades? Felipe, bueno, mucho gusto Felipe, gracias por la pregunta. Depende qué tipo de alimento. Depende qué tipo de alimentos. Y estamos hablando de dos cosas que hay que ver cuando uno congela alimentos. Primero, las propiedades. Y segundo, la contaminación, ¿sí? La conservación. Las propiedades, por un lado, al congelar y descongelar, algo de propiedades se pierde. Hay que ser honestos con eso, porque cuando tú congelas un alimento se forman dentro del alimento cristales de hielo, ¿no? Por eso queda duro, ¿no? Porque se forma dentro de la sangre que presente en los alimentos, el agua presente en los alimentos se congela y ese es el principio de conservación. Se congela el agua interna, ¿no? Entonces, que al congelarse, por una cuestión físico-química, el agua se expande y rompe tejidos, rompe células, que cuando se descongela el alimento, esas membranas celulares, los tejidos que contenían los nutrientes, ya no están, pues están rotas y esos nutrientes se pierden. Por eso vieron que cuando ustedes descongelan y descongelan, generalmente en el recipiente donde están descongelando, van a encontrar líquido, agua, sangre. Bueno, surge de ahí, del interior del alimento que al congelarse se rompieron las membranas celulares, se rompieron los tejidos y pierde cierto tipo de alimento. Ahora, hay técnicas para que ese efecto se disminuya. Por ejemplo, el congelado rápido es preferible descongelarlo rápido. ¿Qué quiere decir? Si tú pones un alimento en la parte de arriba del refri, acá en Argentina le llamamos freezer, y lo quieres descongelar, descongélalo en el microondas, no hay ningún problema. Es mucho mejor descongelarlo en microondas que descongelarlo al aire libre o descongelarlo inclusive en la parte de abajo del refri. Si no vas a usar el microondas, perdón, lo que produce de descongelarlo en el microondas y no al aire libre es que esa ruptura de metales sea menor. No es que no va a haber, pero sea menor. Entonces vas a perder menos nutrientes, menos componentes del alimento. Si no vas a usar el microondas, no descongela el alimento, sácalo la noche antes o el día antes, ponlo en la parte del refri, ¿no? En la parte de abajo del refri, para que también esté libre de riesgo de contaminación, porque un alimento mientras se va descongelando, al liberar agua, al liberar sangre, también está en alto riesgo de contaminarse, ¿sí? Entonces, todo un tema de congelado, descongelado. Y lo que les recomendaba recién es cuando congelen, descongelen y vuelvan a congelar, cámbienlo de estado. Si estaba crudo, al descongelarlo, guísenlo, cocínenlo y después lo vuelven a congelar cocinado, no hay ningún problema. Inclusive cocidos los alimentos tienen mucho más tienen mucho más margen de caducidad que un alimento crudo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la participación. Hay muchísimas más preguntas. ¿Qué es mejor congelar crudos o cocidos? Lo acabo de decir, es mejor congelarlos cocidos y depende también de la situación. Bueno, hay muchas otras preguntas que vamos a tratar de responderla ahora en la
en la red. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana tenemos otra plática, otro TED Talks impresionante, muy útil, que tiene que ver con la dieta en tiempo de coronavirus. Muy apropiado para mí porque ya tenemos como 20 días encerrados en Argentina y necesitamos tener una dieta adecuada. Así que no se pierdan también mañana la transmisión de TED Talks y bueno, me imagino que ustedes ya están suscritos a la página y gracias por acompañarnos. Un saludo a todos desde Argentina.